¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, disponemos nuestro corazón para que tú hagas tu obra salvadora en nosotros. Ven y acontece con tu salvación, Señor. Señor, te necesitamos. Haz que nuestro corazón cada día se parezca más al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay libros que cuentan una historia y hay libros que cuentan una manera diferente de mirar. Y ese es el libro que les traigo hoy. Y les traigo un libro que se llama El clamor de los bosques, de Richard Power. El clamor de los bosques, de Richard Power. Y este es una nueva manera de mirar el universo. Después de leerlo, uno sigue caminando por las mismas calles, atravesando los mismos parques, pasando junto a los mismos árboles, pero uno ya no los puede mirar de la misma manera. Porque la novela hace algo extremadamente extraordinario. Desplaza al ser humano del centro del universo, del centro del escenario, y nos obliga a aceptar que la historia del mundo comenzó mucho antes que cada uno de nosotros, o que incluso antes de la humanidad, y que probablemente continuará mucho después de nosotros. Los protagonistas en esta novela no son reyes, ni héroes, ni amantes, son los árboles. Y esa inversión, que podría parecer simplemente literaria, termina convirtiéndose en una profunda experiencia existencial, filosófica y espiritual. Y hoy quisiera recorrer este libro no con los ojos de un crítico literario, sino como una ocasión para redescubrir una verdad. Y es: el mundo no es un objeto, el mundo es creación. El mundo no es un objeto, es decir, que se puede manipular, que yo lo puedo utilizar a mi favor, sino que el mundo es creación, es decir, fruto de los dedos de Dios que pensó, modeló y luego dio vida. Y la primera conversión que el libro propone es dejar de ser el centro. Dejar de ser el centro. Es la grande intuición que atraviesa toda la novela. Quizá el mayor problema de nuestra época no es solamente que nosotros destruimos la naturaleza, nuestra casa común. Tal vez el problema comienza mucho antes. Comenzó cuando pensábamos que todo existía para nosotros y solo para nosotros. Y Richard Power no combate esta idea con argumentos, hace algo más inteligente, nos enseña a cambiar el punto de vista. Durante siglos la literatura se preguntó: ¿qué sienten los hombres? Pero aquí la pregunta cambia. Es más bien, la pregunta que propone Richard Power es: ¿qué ocurre con los árboles
mientras nosotros vivimos nuestras pequeñas historias. Es una inversión casi que copernicana. De pronto comprendemos que los árboles estaban mucho antes de nuestro nacimiento y que incluso hay árboles que permanecerán cuando nosotros vayamos a morir. Cuando nosotros desaparezcamos, ellos podrán seguir existiendo. Hay árboles que han visto imperios levantarse y caerse. Hay árboles que han contemplado guerras, lenguas, migraciones, revoluciones, generaciones enteras. Nosotros creemos que somos la historia, pero los árboles nos enseñan que nosotros solo somos un capítulo de esa historia. Y aquí aparece una intuición profundamente cristiana. El catecismo recuerda que todo ha sido creado no por el hombre y para el hombre, sino que todo ha sido creado por Dios y para Dios, no para nosotros. Ha sido creado por Dios y para Dios. Pero Él, en un acto de generosidad, nos incluyó, nos hizo partícipes de ese regalo que había creado para Él. La creación posee una dignidad que no depende de su utilidad. No vale porque sirva para algo, vale porque ha sido creado por Dios. Cuando olvidamos de esto, dejamos de contemplar y comenzamos a apropiarnos de las cosas. Estos días yo pensaba eso y yo creo que se los compartí con un poema de Dulce María Loinás, una poeta cubana, con un texto, con una poesía que se llama Oración de la Rosa. Y en ese texto, en esa poesía, Dulce María dice algo así como: perdona a los hombres que cortan las flores porque no saben contemplarlas. Porque en ocasiones eso le puede pasar a uno con la naturaleza, que uno se la quiere apropiar solo para uno y se le olvida que la rosa no es para mí, sino que es para nosotros. Es una linda metáfora poética para hablar de lo que significa en verdad la creación, que la creación no es un recurso propio, sino que es un recurso comunitario, que es para el bien de todos. Y así comienza Robert a hablar sobre el pecado moderno. ¿Cuál es el pecado moderno? La incapacidad de contemplar. La novela no acusa, no grita, simplemente muestra algo. Los personajes descubren algo inquietante. Los árboles siempre estuvieron allí y sin embargo nadie los veía. No porque fueran invisibles, sino porque se habían convertido en parte del paisaje. En el fondo, es como si nosotros también pensásemos que los árboles, que la creación, que la naturaleza es una decoración y no una parte esencial de la vida. La mirada moderna posee una extraña enfermedad. Solo presta atención a aquello que produce beneficio inmediato. Lo útil se vuelve visible, pero lo gratuito desaparece porque no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta un árbol que produce para nosotros aire? Nada, es gratis y por eso desaparece y lo consideramos decoración. Y quizá esa idea es una tragedia de nuestro mundo contemporáneo. Hoy hemos aprendido a dejar de mirar aquello que no podemos comprar o convertir en mercancía. No contemplamos porque simplemente observamos. Porque contemplar significa reconocer que el otro posee un valor propio, incluso cuando no produce nada para mí. Y en este sentido, la contemplación es un acto de justicia también. Es una forma de amar
los demás. La tercera idea que propone el libro es el bosque es una comunidad inmensa. Uno de los descubrimientos más fascinantes de esta novela es que los árboles nunca aparecen como individuos aislados. El bosque funciona como una red. Las raíces se comunican. Los hongos enlazan especies distintas. Los árboles viejos alimentan a los árboles jóvenes. Los fuertes sostienen a los débiles. Lo que ocurre en uno termina afectando a toda la arboleda. Durante siglos imaginamos el bosque como una colección de árboles. Ahora necesitamos comprender que son organismos llenos de relaciones. Y entonces aparece una pregunta. ¿No ocurre algo semejante con la humanidad también, como sucede con una arboleda? Vivimos convencidos de que nosotros somos individuos autosuficientes, pero nuestra vida depende de los vínculos invisibles. Nadie existe solo. Y la fe cristiana conoce muy bien esta verdad. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo. Y cada miembro, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando uno es honrado, todos participan de su alegría. La existencia nuestra nunca es individual, siempre es colectiva o más bien en comunión. La cuarta enseñanza de este libro es el tiempo de los árboles. Quizá es la enseñanza más silenciosa del libro. Los árboles viven en un tiempo completamente distinto al nuestro. Nosotros pensamos en semanas, pero ellos crecen durante siglos. Nosotros nos desesperamos porque algunos de ellos tardan meses, pero ellos esperan décadas para extender una rama. Nosotros vivimos esclavos de la velocidad. Ellos practican una paciencia casi que eterna. Nuestra cultura nos exige rapidez. La naturaleza mide la fecundidad por la permanencia. Y hay una inmensa diferencia entre producir y dar fruto. La producción busca resultados inmediatos. El fruto necesita de la estación. Un árbol para producir frutos requiere estaciones. Necesita inviernos, necesita esperas, necesita cuidadores. No es casual que Jesús hablara tantas veces del crecimiento de las semillas, de las viñas, de las higueras, de los campos, porque el reino de Dios no se parece a una fábrica que produce, sino que parece a una arboleda que crece. La quinta intuición del libro es que la creación también habla. Quizá es un aspecto hermoso y que devuelve una voz a aquellos que nunca hablan, los árboles. Los árboles no producen palabras, sino que ellos tienen un modo diferente de comunicarse. La Biblia nunca entendió la naturaleza como un simple decorado. Es particular porque, por ejemplo, en los Salmos, los montes cantan, los ríos baten palmas, los cielos narran la gloria de Dios, los árboles aplauden. Toda la creación parece tener una capacidad simbólica. No hablan de conceptos, sino de existencia. Hablan ofreciendo sombra, fruto y refugio. El problema no es que la creación haya dejado de hablar. El problema es que nosotros hemos perdido el oído para escucharla. La sexta intuición es
que los árboles nos enseñan la espiritualidad de la lentitud. Vivimos acelerados, respondemos mensajes mientras caminamos o pasamos una calle, escuchamos música mientras trabajamos, pensamos en mañana mientras vivimos el hoy. Los árboles nos proponen otra manera de existir. No tienen prisa, no compiten, no comparan su crecimiento, simplemente permanecen siempre abiertos a la luz. Quizá es una de las imágenes más preciosas para hablar de la oración. Un árbol siempre está abierto a la luz. Orar es parecerse a un árbol, permanecer, hundir las raíces, esperar la lluvia, recibir la luz, dar fruto cuando llegue la estación y no antes. La séptima intuición es los árboles en la Biblia. Después de uno leer este libro, El clamor de los bosques, uno descubre que la Biblia está llena de árboles y comprende que nunca estuvieron allí por casualidad. La historia comienza junto a un árbol, el árbol de la vida. Abraham recibe a Dios bajo la sombra del encinar de Mambré. Moisés escucha la voz divina desde una zarza ardiente. Los profetas comparan al justo con un árbol plantado junto al agua. Jesús enseña bajo higueras, olivos y viñas. Y la redención acontece en un árbol, la cruz. Los padres de la iglesia llamaban a la cruz el nuevo árbol de la vida. Es una intuición preciosa. La salvación no ocurre al margen de la creación. Sucede en ella y a través de ella. Es cierto que Richard Power no escribió un tratado de ecología. Escribió una novela sobre la humanidad, sobre la necesidad de abordar la ilusión de que somos el centro del universo. Pero nos recuerda que vivimos rodeados de una inmensa comunidad de criaturas que existen antes que nosotros y que poseen un valor que no depende de nuestra mirada. El catecismo nos enseña que la creación refleja la sabiduría y la bondad de Dios. Y la novela nos ayuda a experimentar esa afirmación con una fuerza nueva. Quizá después de que uno lee este libro y lo cierra, a uno no le cambia de inmediato la manera de vivir, pero le debería de cambiar a lo menos algo profundo, la manera de mirar que un árbol quizá existe antes que nosotros y que permanecerá después de nosotros y que por eso requiere de nuestro cuidado y de nuestra protección. Me gustaría terminar con una imagen. La próxima vez que pasemos junto a un árbol, no lo miremos como quien observa algo que hace parte de un paisaje. Pensemos que quizá ellos están ahí incluso antes que nuestros abuelos, que soportaron inviernos y tormentas que nosotros nunca percibimos, que han dado sombra a personas cuyos nombres nadie recuerda, que han permanecido en silencio mientras generaciones enteras iban y venían, y sin embargo están allí. No reclaman atención, no buscan aplausos, simplemente son. Y esa es la lección espiritual para nuestra vida. Nosotros no estamos llamados únicamente a hacer cosas grandes. Estamos llamados a echar nuestras raíces en Dios, permanecer fieles y dar fruto a su tiempo. Porque como dice el Salmo 1, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo
y cuyas hojas no se marchitan. En un mundo que corre sin descanso, quizá una de las formas más profundas de santidad consista precisamente en aprender a permanecer como un árbol. ¿Por qué les traje este libro? Les traje este libro por dos intuiciones. La primera, porque no somos conscientes de la casa común en la que vivimos. Y en ocasiones tenemos el problema del antropocentrismo, de creernos el centro del universo. Y al final esa fue, yo no sé si ustedes alguna vez han pensado por qué la teoría copernicana fue tan difícil de llevarse a cabo. ¿Alguien ha pensado alguna vez esa reflexión? ¿Saben qué es la teoría copernicana? La teoría de que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro. Esa es la teoría copernicana. Hasta Copérnico todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro. Quizá el problema de la teoría copernicana no era la teoría, era que quitaba al hombre del centro. Y eso era lo que nos dolía, creer que nosotros no éramos el centro del universo. Porque nosotros creíamos que era la Tierra lo más importante y que el hombre, que es el que habita la Tierra, era lo más importante. Y cuando nos dijeron que nosotros girábamos sobre otro eje o que girábamos más bien alrededor del Sol, eso nos hirió el ego en lo más profundo del ser. Y quizá eso es lo que nos enseña este libro, que hay muchas cosas que son antes de nosotros y que permanecerán luego de nosotros. Uno de ellos, los árboles. Los árboles están antes y muchos de ellos después de nosotros también. Entonces es la primera enseñanza que a mí me gustaría que nos llevásemos de este libro. El hombre no es el centro. Cuando nosotros creemos que somos el centro, nos perdemos. Porque le quitamos el lugar al que es el centro, a Dios. Cuando creemos que somos el centro, desplazamos al que es el centro. Y si hoy intentamos hacer el ejercicio de no tener siempre la razón, y si hoy hacemos el ejercicio de no imponernos lo que nosotros creemos, pensamos, y considerar que lo único que es absoluto es lo que yo reflexiono y lo que yo decido. Quizá es nuestro grande dolor, el ego, ser el centro. Quizá los árboles nos enseñan que no soy yo, sino que somos nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también les traje el libro porque es que estamos viviendo el cambio climático y todos lo estamos sintiendo. Y en ocasiones trasladamos la responsabilidad para otros. Y quizá nosotros decimos, otro lo hará. ¿Y por qué otro lo tiene que hacer? ¿Y si el otro no lo hace? ¿Por qué otro tiene que inclinarse en la calle y recoger el papel que está ahí tirado? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué otro tiene que sembrar un árbol y por qué yo no? ¿Y por qué otro tiene que cuidar el agua y yo no? ¿Y por qué otro tiene que cuidar la energía y no yo? ¿Y por qué otro tiene que cuidar el reciclaje y no yo? Vivimos en una casa común. La responsabilidad no solo es del otro, la responsabilidad también es mía. Yo también tengo que cuidar esta casa común. Y en ocasiones nosotros decimos que nosotros no hacemos grandes consumos y etcétera. Y es cierto, quizá nosotros no haremos consumos extravagantes, pero si nosotros no hacemos nuestro poquito,
pues eso será una gotica más para el océano de la contaminación. Y si hoy hacemos un poquito de esfuerzo nuestro, si hoy tomamos conciencia del agua y la malutilizamos menos, ¿cuánto tiempo nos gastamos duchándonos? ¿Cuánta agua desperdiciamos mientras lavamos los platos? ¿Cuánta agua desperdiciamos cuando no somos conscientes de ella y la dejamos abierta? ¿Y por qué la responsabilidad es de otro y no mía? Pensemos en pequeños detalles. En casa reciclamos, separamos los recursos. En casa somos capaces de reutilizar las cosas, o en casa desechamos todo de inmediato. Quizás ese es un acto de conciencia también para nosotros hoy, que no depende del otro, también depende de mí. ¿Cuánta basura nosotros estamos generando? ¿Y cuánta de esa basura es inútil? Porque en realidad nosotros no fuimos conscientes de ella. ¿Cuánto plástico utilizamos en un día? O sea, ese es más bien el acto de conciencia que me gustaría generarles en este día. Y si hoy somos conscientes de ello y miramos la vida desde otro paradigma. ¿Alguien quiere decir algo? Están muy calladitos hoy. Bueno, entonces hablemos de la catequesis. Sigamos en nuestra reflexión. Y hoy traje las notas de mi curso de catequesis, de mi profesor, del padre Juan David Quintero. Me gustaría darles pues, como algunos elementos que él nos dio en clase sobre la catequesis, que quizá nos pueden iluminar a todos nosotros. Entonces él titulaba su curso Un nuevo paradigma en la catequesis. Y comenzaba diciéndonos que estamos experimentando un cambio de época que necesita una conversión pastoral, una transformación. Y me detengo solo un instante en ese término conversión pastoral. ¿Qué es una conversión pastoral? En ocasiones nosotros pedimos conversiones de instituciones, es decir, de cosas grandes. Entonces nosotros pedimos que la iglesia sea más santa, nosotros pedimos que una parroquia sea más santa. Pero entonces, ¿qué es una conversión pastoral? Una conversión pastoral comienza de lo pequeño hacia lo grande. ¿Qué significa eso? Que si uno quiere que una parroquia sea santa, ¿dónde comienza la cosa? En cada persona. Cada persona tiene que hacer una pequeña conversión, una conversión profunda para que toda la institución se convierta. Entonces eso es una conversión pastoral. Es comenzar desde lo más pequeño para poco a poco ir irradiando lo demás. Entonces, estamos llamados a una conversión pastoral que inicia en una conversión personal. Estamos redescubriendo las nuevas coordenadas de este tiempo. Nosotros estamos pasando de un periodo crítico a un periodo orgánico. Es decir, estamos en un redescubrimiento de la comunidad cristiana como origen, lugar y meta de la iniciación cristiana. La grande conversión de nuestra época es la iniciación cristiana. Y la catequesis está al servicio de la iniciación cristiana. Sacramentos de iniciación cristiana, ¿cuáles son? ¿Los recuerdan? Bautismo, Eucaristía y confirmación. Pero, ¿cuál es el orden de los sacramentos? Enuncio esto, pero no lo profundizo. El catecismo, ¿ustedes saben cómo presenta el catecismo los sacramentos? Bautismo, confirmación, Eucaristía. Váyanse con esa inquietud, ¿por qué los presentará así y por qué nosotros lo haremos a la inversa? Simplemente les dejo esa intuición. Entonces, la catequesis está al servicio de la iniciación cristiana, pero también está al servicio de una reiniciación cristiana. ¿Qué quiere decir eso?
La catequesis está al servicio de los que apenas van a entrar a la fe o los que ya están en la fe, pero hay que volverlos a introducir en la iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque es que la iniciación cristiana es el proceso esencial en el cual yo me hago uno con Cristo en el baño, uno con Cristo en el perfume y uno con Cristo en el alimento. Ahí están los sacramentos de iniciación cristiana. Yo me hago uno con el Señor. Y ese es el tema esencial de la catequesis. Ustedes dirán, pero nosotros ya hicimos los sacramentos de la iniciación cristiana e incluso tenemos otros sacramentos. Pues siempre hay que volver a la iniciación cristiana, porque la iniciación cristiana es la que garantiza nuevos cristianos. Una buena iniciación cristiana nos asegura que esa persona es cristiana. Si una persona no es cristiana, es porque le faltó un proceso de iniciación cristiana. La iniciación cristiana es eso. ¿Y uno cómo sabe que alguien es cristiano? Porque tiene a Cristo como Dios y Señor, primero. Segundo, porque cultiva su fe por medio de la oración. Tercero, porque tiene una decisión de ser discípulo misionero del Señor. Y cuarto, porque cultiva o prolonga su fe en una acción misionera y en una vida sacramental comunitaria. Ahí hay un cristiano. Si una persona hace eso, es un cristiano. Ahí está un cristiano. Si alguna de esas cosas falta, quiere decir que esa persona, aunque tenga los sacramentos, no es cristiano. Porque lo que me hace cristiano a mí no es tener los sacramentos. Lo que me hace cristiano a mí es seguir al Señor, ser su discípulo, considerarlo a Él mi maestro. Eso es lo que me hace cristiano. Lo que me hace cristiano no es tener bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces ese es nuestro problema, que nosotros consideramos que alguien es católico porque tiene los sacramentos. Y eso es parcialmente cierto. Parcialmente cierto. Pero uno puede ser católico y no orar. Le falta. O sea, ya tienes la vida nueva del Espíritu por el bautismo. Ya tienes la nueva efusión del Espíritu por la confirmación. Pero tu vida se parece cada día más a la de Jesús. Ese es el grande dilema, que los sacramentos no necesariamente son los que nos hacen a nosotros cristianos. Los sacramentos es la manera celebrativa de celebrar, de acontecer, de festejar esa vida nueva que nos da Dios. Dios nos da su gracia por los sacramentos, pero la gracia puede ser infecunda sin nuestra voluntad. Dios nos da muchas gracias, pero si usted esconde esas gracias, las gracias solas no son fecundas. Usted tiene que poner de usted. Entonces usted es parcialmente cristiano si usted se bautizó, se confirmó y se eucaristizó. ¿Y por qué es parcialmente cristiano? Porque usted no tiene a Cristo como Dios y Señor. Porque usted no quiere hablar con Él en la oración. Porque usted no quiere entrar en relación con una comunidad. ¿Usted es cristiano? Sí, pero parcialmente. Todavía le queda faltando algo. Porque es que Jesús siempre nos quiso en comunidad. Jesús nunca nos quiso dispersos. Jesús llamó a sus discípulos ¿para qué? Para que estuvieran con Él. ¿Quién es un cristiano? El que está con el Señor, el que permanece con el Señor. Entonces, ven la grande problemática de nuestra sociedad, que nosotros decimos que somos simplemente católicos porque hemos recibido sacramentos, pero eso no es lo que nos hace cristianos plenamente. Esa es la manera celebrativa y está muy bien. Yo no estoy diciendo que no hay que dar los sacramentos, hay que dar los sacramentos, pero eso no nos asegura que alguien sea cristiano. No asegura. No porque alguien esté bautizado es católico. No porque alguien esté confirmado vive su fe. Entonces,
es la gran problemática de nuestra época, que nosotros nos jugamos ese momento. ¿Cómo se explica entonces que la Iglesia exija un sacramento para tener el otro? A ver, eso ya es otra lógica. Acá estamos hablando de la lógica catequética. Acá estamos hablando de la lógica catequética, que la catequesis está al servicio de la transmisión de la fe. ¿Por qué un sacramento depende de otro? Porque cada sacramento nos da una gracia particular. Entonces ya ahí nos metemos en otro tratado, que es el Tratado de la Gracia. Entonces, ¿por qué el bautismo es esencial? Porque el bautismo nos hace en palabras sencillas, nos da una nueva vida. Nos hace un cambio interior profundo. En el bautismo nosotros somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna se nos convirtió en una moda, o más bien en una obligación, que uno se tiene que confirmar para casarse. Y eso no es cierto. Existen matrimonios que se llaman de mixta religión o disparidad de cultos. ¿Qué quiere decir eso? Una parte es católica y la otra no. Y eso se puede celebrar. Usted no se tiene que confirmar para casarse. Con que una de las dos partes esté bautizada y confirmada, se puede hacer la celebración sacramental. Entonces, nosotros somos los que le damos el tono de obligación. Pero ese es el sentido del sacramento. No, el sentido del sacramento es una nueva gracia que se nos va a dar a nosotros. ¿La confirmación para qué es? La confirmación es el sacramento, por ejemplo, en el cual Dios nos regala una nueva efusión de su Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos. Esa es la nueva efusión del Espíritu. En el bautismo se nos da la plenitud del Espíritu, una efusión del Espíritu, para que nosotros seamos hijos. En la confirmación se nos da una efusión para que nosotros seamos testigos, seamos apóstoles. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nuestros confirmados son verdaderos testigos y apóstoles? Entonces es mejor ahora que ya los niños, anteriormente uno hacía la primera comunión y inmediatamente a los 15 días o después de mí empezaba a la confirmar. Es mejor ahora que el joven ya está más grande para poder entrar a confirmar su fe ahí. Sí, yo creo que también, ya ahí nos metemos en problemas de la teología pastoral y es, ¿los sacramentos acompañan etapas antropológicas o los sacramentos acompañan procesos de fe? Porque ¿qué asegura que el momento para la confirmación sí es la adolescencia? O sea, yo simplemente les propongo preguntas, no afirmaciones, ¿cierto? Entonces, es eso. Nuestra dificultad es que nosotros consideramos que los sacramentos hay que chulearlos porque eso es lo que me hace a mí cristiano. Y no. Lo que me hace cristiano a mí es decir, yo quiero ser discípulo de Jesús para siempre. Para siempre. O sea, yo no entiendo mi vida sin Jesús. Eso es un cristiano. Dice, yo no entiendo mi vida sin Jesús. Jesús lo es todo para mí. Pregunta, ¿cuántos de los que nosotros hemos catequizado dicen eso? Nosotros mismos decimos eso. Nosotros decimos que Jesús es todo para nosotros. Yo ya les había dicho una frase, se las vuelvo a repetir, que me la dijo también el padre Juan David. Nosotros le damos comida a gente muerta. Nosotros le damos una gracia hermosísima, como es la de la confirmación a gente muerta. Pues entiéndame en la metáfora, ¿cierto? Muertas en el interior, porque no les dice nada. No les dice nada. Nosotros invitamos a la Eucaristía a personas que no les dice nada a la Eucaristía. Miren cómo es la iniciación cristiana de adultos. ¿Alguna vez han estado en una iniciación cristiana de adultos en el proceso de catequesis?
Hay un librito que se llama Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, el RICA. Si uno acompaña un proceso de catequesis de adultos, los que se están preparando asisten a toda la misa mientras están en catequesis. No, no asisten a toda la misa. Es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque es que apenas los estamos injertando en este cuerpo. Pero nosotros, taque, los metemos de una. No, eso requiere también pedagogía. Pedagogía. Entonces, nosotros en ocasiones le ponemos todos los problemas a la catequesis, pero es que nosotros también no hemos hecho ciertas opciones. Quien viene a la catequesis quiere ser cristiano. Y entonces ustedes me pueden decir, no, y es cierto, pero el catequista sí puede tener la astucia de enamorar a esos muchachos tanto de Jesucristo que no se vean diferentes sin Jesús. En la casa, nosotros ¿cómo hacemos? En la casa nosotros enamoramos tanto a las personas de Jesús que Jesús es todo para ellos. Entonces, miren lo importante de la catequesis. Pero recuerden que antes de la catequesis está el querigma, que ya lo vimos antes. Entonces, en esto quiero ser muy insistente. La catequesis no prepara a los sacramentos. Quítese en esa idea. La catequesis no prepara a los sacramentos. Prepara a la vida cristiana. La catequesis no prepara a los sacramentos. Prepara a la vida cristiana. Porque si no, mi catequesis terminó cuando concluyó los sacramentos. Los sacramentos, la catequesis no es para yo recibir un sacramento. La catequesis es para yo amar a Jesús y decir, yo quiero estar contigo siempre. Para eso es la catequesis. No todo en la iglesia es catequesis, pero todo en la iglesia tiene que ver con la catequesis. Dice André Fosio, un teólogo italiano. Y Enzo Biemi dice esto: al inicio creíamos que todo era un problema de catequesis, luego dijimos que era un problema de pastoral y finalmente descubrimos que es un problema de inculturación en la fe. El evangelio no se ha hecho carne en nuestra sociedad. Ese es el grande problema. En los últimos años la catequesis ha sufrido amplios cambios. En 1971 se dio el Directorio Catequético General, donde se reconoce la necesidad de revisar la catequesis. En 1979 sale la exhortación apostólica Catechesis Tradende de Juan Pablo II. En 1992 sale el Catecismo de la Iglesia Católica. En 1997 el Directorio General para la Catequesis. Y en el 2020 otro nuevo Directorio para la Catequesis, que lo da el Consejo de Promoción para la Nueva Evangelización. Pero en este directorio se propone que cada país y cada conferencia episcopal necesita tener direcciones comunes para la catequesis de acuerdo a la realidad propia. Las primeras ediciones de estos directorios se encomendaron a la congregación del clero, pero el último fue producido por el Consejo para la Promoción de Nueva Evangelización. Y yo en esto también quiero ser insistente. La catequesis de un lugar no es la catequesis del otro. Los cristianos no, decía Tertuliano una frase muy linda, los cristianos no nacen, los cristianos se hacen. Los cristianos no nacen, los cristianos se hacen. Uno no nace cristiano, uno se hace cristiano.
Por los sacramentos, sí, yo no niego eso, pero sobre todo por mi vida cristiana. ¿Cómo reconocían a los discípulos después de que Jesús murió y resucitó y ellos se fueron a evangelizar por todos lados? Por cómo se amaban. Por su vida cristiana era que todo el mundo decía, ellos son cristianos, no porque tenían partida de bautismo. Es nuestra vida cristiana la que dice, yo soy de Jesús. Es mi vida cristiana, no es otra cosa. Entonces, hagamos conciencia de eso. Cuando yo doy una catequesis, ¿estoy preparando un sacramento o estoy preparando a la vida cristiana? Y hay un peligro, el peligro de la culpabilización. Normalmente en las parroquias culpabilizamos la catequesis como el origen de todos los problemas en la parroquia y en la iglesia. La mejor manera de vivir sin culpabilizarse es entender lo que pasa y lo que nos pasa. Primero, estamos viviendo un cambio de época. Una tentación es querer decir que tenemos que volver al ayer. Siempre se ha hecho así. Y entonces, como siempre se ha hecho así, sigámoslo haciendo así. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que como hay un cambio de época impresionante, las cosas no funcionan. Porque no se piensa igual, porque no se vive igual. Y entonces, si la catequesis no entra en un nuevo espíritu, quitamos la inspiración. No dejamos al Espíritu hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Le mochamos de algún modo la fuerza al Espíritu, le cortamos al Espíritu su acción. Entonces, no podemos seguir anclados con el siempre se ha hecho así, ni con la tentación de pensar que todo pasado fue mejor. Estamos en una nueva época y el Señor nos está regalando una nueva época. Tenemos que vivir en esta nueva época y el don y el regalo de transmitir la fe también tiene que estar en esta nueva época. Segundo peligro, un nuevo éxodo. Eso estamos viviendo. ¿Qué nos toca hacer? Que es muy complicado. Ensayar nuevos caminos. Nos toca ensayar porque como estamos viviendo una nueva época, no sabemos cuál es el camino ni qué va a dar. Pero no nos puede dar miedo enfrentarnos a estos nuevos caminos, porque si no nos paralizamos y nos volvemos infértiles. No todo hay que mirarlo con pesimismo, porque si miramos la vida y la iglesia con pesimismo, nos quedamos llorando sobre nosotros mismos. ¿Qué necesitamos hacer? Encontrar nuevos éxodos. Estamos viviendo este éxodo. ¿Qué vamos a hacer? Adelante. En Sobiemi hace un cuadro muy interesante. Mire lo que dice. Año 1960. Se vive un cristianismo sociológico. Por tradición, todos son católicos. El pastor, es decir, el sacerdote, acompañaba la vida del pueblo y la educación giraba en torno a la fe. ¿La parroquia para qué servía o la parroquia qué era? Una cura animarum, es decir, personas que ya eran cristianas porque la fe se transmitía incluso por la cultura. Entonces, ¿la parroquia para qué servía? Como un lugar de encuentro sacramental. La iniciación cristiana era para preparar a los niños hacia los sacramentos. ¿Y quiénes eran los encargados? Los catequistas. Año 2060. ¿Cómo será el cristianismo? Será un cristianismo por decisión, por conversión y por convicción. Ese cristianismo va a ser de pocos. ¿La parroquia qué va a ser? Va a ser un lugar de conversión y de relación por territorios. La evangelización se va a dar por relaciones.
persona a persona. La iniciación cristiana va a ser una propedéutica a la vida cristiana, porque ya la cultura no transmite la fe. Los procesos de la iniciación cristiana estarán a cargo ¿de quién? De la comunidad cristiana entera, no solo de los catequistas. Todos tendremos que ser catequistas. Y la catequesis será la encargada de hacer el anuncio primero, el querigma, transmitir la catequesis y hacer la mistagogía. En nuestro hoy, ¿qué estamos viviendo hoy? Un cristianismo mixto. Hay unos cristianos que son por decisión y hay otros cristianos que son por tradición. Es un cristianismo de muchos, pero a la vez de muy pocos. Se pasa la fe por tradición, pero es una fe poco consciente. Y la iniciación cristiana es una socialización religiosa de los niños a través de los sacramentos. ¿Cómo se vive hoy nuestra iniciación cristiana? Como ritos de paso y como eventos sociales. Ocasionalmente los papás se encargan de ello y la catequesis no necesariamente hoy está preparando para la vida cristiana, sino simplemente para recibir un sacramento. Algunos se consuelan diciendo que hoy es más difícil. Sin embargo, hay que reconocer que en el tiempo del Imperio Romano las circunstancias eran menos favorables para la transmisión del Evangelio que hoy. Siempre la debilidad humana ha acompañado la vida de la Iglesia. Por ello no es un tiempo más difícil, sino un tiempo distinto. No estamos viviendo necesariamente un tiempo más difícil de ser cristianos. Estamos viviendo un tiempo diferente. Pero necesitamos aprender de los santos que nos han precedido y que siempre han encontrado nuevos caminos para la transmisión de la fe. ¿Qué es entonces la catequesis? Catequesis viene de un verbo griego que es katechein. ¿Qué significa ese verbo? Resonar o hacer resonar. Como cuando uno toca una campana. Eso es esa es la catequesis. Que algo vibre, que algo suene. Es como cuando uno mueve una campana que resuena. Eso es la catequesis. Y el directorio para la catequesis del 2020 dice en el numeral 55 que la catequesis, mire esto tan lindo, la catequesis es hacer que el anuncio de la Pascua en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. ¿Qué es la catequesis? Es el anuncio de la Pascua de Cristo en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Ven que la definición de catequesis no está ligada a sacramentos. La definición de catequesis está ligada a una vida nueva en Cristo. Para eso es la catequesis, para tener una vida nueva en Jesús. La catequesis hace parte de un proceso, y está llamada a proponer un itinerario para que uno se convierta en discípulo de Jesús. Para eso es la catequesis, para ofrecer un itinerario para que alguien sea cada vez más cristiano, no para que alguien reciba un sacramento. Elementos esenciales de la catequesis, según el directorio para la catequesis numeral 59. Los elementos de la catequesis son un eco del querigma y está invitada a valorarla. Primero, la catequesis siempre tiene un carácter de propuesta. La catequesis siempre tiene un carácter de propuesta. Es decir, que nunca se impone, siempre se propone. Porque para que yo sea discípulo necesito ser libre. La catequesis tiene que tener una propuesta libre, siempre en tono propositivo, no impositivo. Hagamos un camino, descubramos un camino, pero nunca un carácter
impositivo, un carácter libre. Segundo, la catequesis tiene que tener una cualidad narrativa, afectiva y existencial. ¿Cómo así? Narrar la alegría de creer. Eso tiene que hacer la catequesis. Narrar la alegría de creer. Contar. Una catequesis un catequista no es un profesor. Un catequista es aquel que transmite el regalo de la fe. No es el que enseña a creer. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace un teólogo. Un catequista no hace eso. Un teólogo examina doctrinas. Un catequista transmite la fe. Si usted quiere que le examinen la fe, vaya y estudie teología. Si usted quiere que le transmiten el gozo de creer, vaya a catequesis. Y un catequista no es un educador. No, un catequista es un pedagogo. Es alguien que acompaña. Es primero un creyente. Alguien que está totalmente enamorado de Jesús. Y como Jesús lo es todo para él, pues él quiere compartirle lo mismo. Quiere transmitirle ese anuncio gozoso de la fe y quiere narrarle incluso con su propia vida quién es Jesús. Tercera cualidad de la catequesis. Necesita una dimensión de testimonio de la fe. Es decir, caminamos con otros y le contamos nuestros propios ires y venires en la fe. Eso es. Cuarto, tiene una actitud relacional. No hay una actitud asimétrica. Somos iguales porque todos somos discípulos del Señor. Y entonces podemos construir relaciones. Y quinto, la catequesis siempre tiene un tono salvífico. Siempre la catequesis tiene que salvar la vida del otro. La catequesis nunca puede condenar. La catequesis es un anuncio de salvación. Yo creo que estos elementos son bastante importantes para nuestra transmisión de la fe y para que nosotros nos revisemos. Cuando yo hago catequesis, las hago así. En mi parroquia o donde yo participo de catequesis, las hacen así. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué transformaciones podemos hacer nosotros? Porque es que si no, seguimos pensando que la responsabilidad es de otro. No, yo también hago parte de esas transformaciones. ¿Qué puedo hacer yo para que hagamos un mejor itinerario de vida cristiana? ¿Qué puedo hacer yo para hacer un mejor itinerario de vida cristiana? Concluyo con eso. La catequesis no es para recibir sacramentos, es para hacer cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.